Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 98, titulado Viviendo como conviene. Así se llama el sermón de hoy. Vamos a estar leyendo Éxodo 22:31. Éxodo 22:31. Dice la palabra del Señor: Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras, en el campo a los perros las echaréis. Ese es el versículo que vamos a estar estudiando. Como podemos ver, es la última parte de nuestro capítulo 22. Y a través de todo este estudio de Éxodo hemos visto la soberanía de Dios, como hemos dicho en nuestro lema. Hemos visto también su juicio, ¿cierto? Porque Él es juez, es soberano, pero también es juez y también es redentor. Lo hemos visto redimiendo a su pueblo. Y en los últimos capítulos, como ustedes pueden recordar, estamos viendo la ley, pasamos los 10 mandamientos y empezamos a hablar de unas leyes que complementan esos 10 mandamientos. Estamos hablando del libro del pacto y estamos examinando esas leyes que nos da la palabra de Dios. Hemos hablado de diferentes leyes acerca de diferentes temas. Hace 8 días hablamos de la responsabilidad y del compromiso que cada creyente tiene con la obra de Dios, con la iglesia. Y hoy, en los versículos que estamos estudiando en este día, pues vemos una demanda que Dios hace a su pueblo a vivir una vida en santidad, ¿no? Entonces, es una demanda de Dios para su pueblo a vivir una vida en santidad. Este versículo nos hace reflexionar en 3 realidades que son muy importantes para nuestra comprensión acerca de la santidad, de ese llamado que Dios nos ha hecho a todos, porque reconocemos que Dios nos llama a la santidad a todos nosotros también. Entonces vamos a estudiarlo, vamos a ver esas 3 realidades que nos recuerda este versículo. Vamos a nuestro primer punto de la predicación de hoy, que lo he titulado Dios es santo. Entonces, ¿cuáles son esas realidades que nos recuerda este texto que estamos viendo hoy? La primera, Dios es santo. Y vamos otra vez al versículo 31, que es el que estamos estudiando, la primera parte. La primera parte dice: y me seréis varones santos. Hasta ahí yo quiero que lo miremos. Lo primero que quiero que consideremos son las palabras me seréis, ¿no? El texto dice y me seréis santo. Entonces, esas palabras me seréis, yo quiero que le prestemos atención y sobre todo a la palabra me. Porque cuando nosotros encontramos esa palabra me, aquí en este versículo, nos damos cuenta que este es un pronombre, ¿cierto? Y en esta oración denota posesión. Está diciendo lo que está diciendo el texto es que Dios está diciendo, ustedes son míos, ¿no? Es decir, con esta manera de expresarse, Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes son míos, ¿cierto? Él dice, y vosotros me seréis. Es como si Dios estuviera diciendo, ustedes son mi pueblo, por lo tanto, serán para mí varones santos. Es lo que está diciendo. Ustedes son míos. Y como son míos, van a ser varones santos. Podemos verlo en otras traducciones de una manera expresado de una manera diferente. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional se traduce: ustedes serán mi pueblo santo. Ustedes serán mi pueblo santo. Entonces, vemos cómo el texto enfatiza en que Dios está llamando la atención de ese pueblo diciéndole, ustedes son míos. Los hijos de Israel, aquellos que habían salido de Egipto, ya multiplicados, hechos una nación grande, Dios les dice, ustedes son mi pueblo, ¿no? Y Dios exige santidad a los hijos de Israel porque ellos son su pueblo y Él es el Dios santo, y eso es muy importante. Por eso nuestro primer título, nuestro primer punto se titula Dios es santo, porque esta palabra me seréis nos habla de la razón por la cual Dios está exigiendo hoy o está llamando al pueblo a ser santo. Porque Dios es santo, entonces el pueblo que Él adquirió, el pueblo que es suyo, también ha de ser santo. Es decir, la base de la exigencia que Dios hace a su pueblo en este versículo es su propia santidad. Y eso lo vemos en muchos pasajes de la Biblia, ¿no? Vemos que Dios siempre reclama que su pueblo sea santo y Él siempre dice, porque yo soy santo. Un texto lo tenemos en Levíticos capítulo 11, versículos 44 y 45, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no
Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Lo dice 2 veces en estos versículos. Es un llamado a su pueblo y les dice, ustedes sean santos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la base de su llamamiento, de su llamado para con nosotros? Pues que Dios, el Dios que nos apartó, el Dios que nos escogió, también es santo. Entonces la santidad de Dios no es solo uno de sus atributos. Si nosotros miramos la santidad de Dios, no es simplemente un atributo, es su naturaleza. Incluso uno de los nombres con los cuales es conocido Dios en las Escrituras es el Santo. Más de una vez podemos ver en algunos versículos que la Biblia lo llama el Santo, ¿cierto? El Santo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que ese nombre indica que su carácter es santo, que su ser es santo. Ahora son muchos textos los que hay en la Biblia de los cuales podríamos hablar acerca de la santidad, de los cuales nos servirían para nuestro tema de hoy. Sin embargo, yo quisiera que miráramos uno que es muy conocido, que es Isaías capítulo 6, versículo 5, y quiero hacerlo por la forma en que está escrito allí, descrito este atributo de Dios. Miren lo que dice Isaías 6:1, dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías tiene una visión de Dios. Tiene una visión de Dios donde él ve la santidad de Dios de tal manera que él considera que iba a morir, porque habían visto sus ojos al Santo, al Rey, a Jehová de los ejércitos. Pero me interesa y quiero hacer un énfasis allí en lo que los serafines dicen. Ellos exaltan a Dios por ese atributo precioso, su santidad. ¿Y qué dicen los serafines? Dicen: Santo, Santo, Santo. Y me parece maravilloso ese texto, porque cuando la Biblia habla de Santo, 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 cuando se repite muchas veces una palabra, pues lo que se está haciendo es resaltando ese atributo. Entonces vemos aquí esa expresión resaltada. Cuando la Biblia habla de que Dios es santo, él utiliza la palabra kadosh. ¿Qué significa kadosh? ¿O qué podemos entender con esa palabra kadosh? Pues la raíz de ese término quiere decir cortar, separar o apartar. Cortar, separar o apartar. Y es gracias a esa base etimológica que entendemos nosotros que la santidad divina implica el ser separado o apartado de algo, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos por santidad. Cuando hablamos de que Dios es santo, o cuando hablamos de Dios como santo, estamos diciendo que Él está absoluta y eternamente apartado de todo pecado o impureza moral. Es decir, en Él no hay pecado, en Él no hay impureza moral. Pero no solo eso, cuando decimos nosotros que Dios es santo, la santidad de Dios también implica trascendencia, ¿cierto? Es decir, que traspasa los límites, que está por encima o más allá, en este caso de nosotros, de nuestra comprensión como hombres. Es por esa causa que Dios es el autor de la ley, porque Él es el santo. Su santidad está por encima de la de todos. Él es el dueño, Él es el Señor, Él tiene la verdad, Él es la moral absoluta, Él es el santo. Entonces tenemos una declaración preciosa cuando estos ángeles dicen Santo, 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 y nos hacen comprender algo maravilloso acerca del carácter de Dios. Él es puro, Él está por encima de todos, tiene una santidad por encima de todo, una justicia que sobrepasa la de cualquiera en esta tierra. Los creyentes entendemos eso, y es por eso que creemos que no solamente no es sabio cuestionar a Dios y a sus leyes, sino que la Biblia lo llama una necedad completa, ¿cierto? Nosotros creemos que lo que Dios dice es sabio, que lo que Él dice es verdad.
y por eso nosotros consideramos como Job, recuerdan a Job, que contender con Dios no es sabio. Job capítulo 9, versículo 1, dice la palabra de Dios hasta el versículo 4, dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Es interesante ese versículo. Es decir, Job está diciendo, es una necedad contender con Dios, porque Él es la verdad, porque Él es el santo, porque su santidad y justicia están por encima de cualquiera de nosotros, de cualquier justicia humana. Sin embargo, si nosotros le preguntamos al mundo, le preguntamos al que no teme a Dios, para el incrédulo la santidad de Dios es la razón por la cual niega la existencia de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él representa una verdad absoluta. Porque Él representa una ley absoluta, porque Él representa un juicio justo que será realizado sobre la base de esa verdad y esa justicia absoluta, delante del Dios Santo. Es decir, cuando decimos que hay un Dios, decimos que hay una verdad absoluta, hay una moral absoluta, y que un día seremos juzgados por ese Dios. Y eso para el mundo no es agradable, y eso para el que quiere vivir en su pecado no es agradable. Y esa es la condenación. La condenación es que los hombres, aunque saben que Dios existe, aunque entienden porque Dios les dio conciencia que Dios existe, ellos prefieren negarlo. Dice Juan capítulo 3, versículos 19. Miren lo que dice este texto. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La santidad de Dios, esa trascendencia maravillosa, nos hace estar seguros de que Él es poderoso, de que Él es verdad y que su palabra es verdad, de que su juicio es verdadero, que su palabra es verdadera y eterna. Y el mundo, en vez de contestar amén a esta realidad, lo que dice este texto es que cuando escuchan la verdad, cuando ven la luz, la santidad de Dios, lo que hacen es sentir rechazo. Lo que hacen es rechazarlo. Y es interesante porque no dice el texto que la luz se escondió de los hombres y por eso se condenaron. No, dice la luz vino al mundo, pero los hombres la aborrecieron. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El pecador se ve confrontado ante la existencia de Dios y en vez de decir me arrepiento, prefieren decir Dios no existe. Por eso ese es el ateísmo. Todavía hoy, cuando el pacto se ha cumplido, el Dios Santo llama a su pueblo, a la iglesia, a nosotros, a una vida de santificación, porque Él es santo. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Este primer punto que estamos viendo de que Dios es santo es importantísimo para nuestra comprensión de la santidad y de lo que Dios demanda para nuestras vidas. Dios demanda santidad a su pueblo porque Él es santo. La segunda realidad importante que quiero que resaltemos hoy en el texto que estamos viendo y que nos revela ese texto es que la ley de Dios es santa. Entonces el segundo punto es su ley es santa. Leamos otra vez Éxodo 22:31, dice, y me seréis varones santos. Y hay otra palabra muy importante que le da sentido a nuestro texto, y es la palabra, es pequeña esta palabra, pero es interesante porque es muy relevante para el versículo, y es la palabra y, ¿cierto? Es decir, el texto comienza diciendo, y me seréis varones santos. Esta palabra pequeña, como les digo, pero importante, Dios quiso ponerla allí, ¿no? Si nosotros miramos en el original está esa palabra. Hay algunas traducciones a veces como que la omiten, como que no le dan lugar, pero en el texto está esa palabra y me seréis santos. Ahora, si nosotros consideramos, el texto pudo haber dicho simplemente me seréis santos, ¿cierto? Me seréis santos. Pero esa palabra está allí por alguna razón. Si consideramos qué significa esa palabra o qué es esa palabra, pues tenemos que ver que la palabra y es una conjunción y se usa en esta oración para unir lo que
el escritor va a poner más adelante y lo que ya escribió, ¿cierto? Se utiliza en este texto para unir lo que ya se dijo con lo que se va a decir, ¿cierto? Entonces es muy importante. Si nosotros miramos nuestro contexto y nos preguntamos qué es lo que va a decir Dios, pues tenemos que decir que lo que Él está exigiendo aquí es santidad. Es decir, Dios va a exigir de su pueblo santidad. Eso es lo que va a decir. Ahora miremos qué es lo que ya ha dicho anteriormente. Cuando miramos qué es lo que hay antes de esta y, pues son los versículos anteriores. Es decir, antes de esta frase está toda la ley de Dios que hemos estado estudiando desde el capítulo 20, ¿recuerdan? Es más, dentro de este mismo versículo Dios da otra ley, lo vamos a ver más adelante. Y después de este versículo, en el capítulo 23 que vamos a empezar a estudiar la próxima semana, pues Dios sigue dando sus leyes. Y aquí es donde vemos que la santificación queda enmarcada dentro de la ley, ¿cierto? Dios exige santificación. ¿Y en medio de qué? ¿En qué marco o en qué contexto le está exigiendo? En medio de que Él está dando su ley. Y eso es muy importante. Lo que queremos decir con esto es que para el pueblo de Dios, para que Él sea santo, el pueblo de Dios, es determinante toda la ley que el Señor ha dado a través de todos estos versículos que hemos estado estudiando. ¿Por qué? ¿Por qué la ley es determinante para la santificación de los hijos de Israel? Para que se pueda cumplir ese mandato que Dios está dando allí. Pues porque la ley, al igual que el dador de la ley, es santa, ¿cierto? La ley también es santa, por eso nuestro segundo título es la ley, su ley es santa. Romanos capítulo 7, versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es la ley? Según este texto dice que es santa, que el mandamiento es santo, justo y bueno. Eso es lo que es la ley que tenemos aquí, que hemos estado estudiando. Al igual que Dios, su ley también está absoluta y eternamente apartada de todo pecado e impureza moral, y también es trascendente. La ley de Dios, la ley que Dios está dando allí en el Sinaí. Recordemos que todavía estamos en el contexto del Sinaí, todavía la gente está allí delante de ese monte, todavía Israel no ha quitado su campamento de allí para moverlo, porque todavía Dios les está dando su ley. La ley que Dios le está dando al pueblo allí era una ley superior a todas las leyes de la tierra, ya que no era el resultado del razonamiento de una persona o de un grupo de personas, de jueces, de legisladores, no. Este era la palabra del Dios, el juez de toda la tierra era el que estaba dando esta ley. Era una ley perfecta, era una ley que no tenía error. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 nos dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Como podemos darnos cuenta, este texto exalta la ley de Dios sobre todas las leyes existentes hasta ese momento. Este texto está diciendo que la ley de Dios está por encima, que es más, que es mucho más que cualquier otra ley de la tierra, que es superior, y que las mismas naciones impías tendrían que reconocer que este pueblo es sabio porque andaba en esa ley. La ley de Dios no responde a caprichos, mis hermanos. No responde a conveniencias de hombres. Muchas leyes responden a conveniencias de hombres hoy en día, en muchas legislaciones. Pero la ley de Dios responde al ser y el carácter de Dios. Y es lo que la hace maravillosa. La ley de Dios es santa. Y es santa porque Dios que la dio es santo. Es perfecta
porque el Dios que la dio es perfecto y es justa como Dios es justo. Así que la ley de Dios es la moral absoluta y la ley de Dios es la sabiduría. Salmo capítulo 19, versículo 7, dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Mis hermanos, estos son algunas de las características que da el salmista acerca de la ley, ¿cierto? Dice que es perfecta, dice que es justa. Mis hermanos, esa es la ley de Dios. Somos llamados a ser santos porque Dios es santo primero, pero también porque la ley que Dios nos está dando es santa. Por eso Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿cierto? Algunos piensan que la sabiduría tiene que ver con ir y estudiar en una academia, en una universidad, en un lugar reconocido, pero la sabiduría se adquiere a través del conocimiento de la ley de Dios. Cuando tememos a Dios, a sus mandamientos y a su palabra, entonces nosotros estamos siendo sabios. Es por eso, mis hermanos, que como creyentes valoramos la ley de Dios, porque sabemos que es verdad, que es moral y sabiduría absoluta. Hoy en día, el hombre pecador niega que la ley o la palabra de Dios sea la verdad absoluta, y todo esto lo hacen con el fin de vivir cómodos en su pecado. Muchos dicen que la palabra de Dios no es inspirada, o que está llena de errores, o que no es palabra de Dios. Y todo esto, el fin es el mismo: poder vivir en el pecado cómodos. El relativismo moral de hoy en día le da igual valor a la opinión de cualquier hombre que a los mandamientos de Dios. Es decir, todo vale, todo depende de cómo usted lo mire. Lo que para usted es bueno, para otro no, dicen por ahí, ¿cierto? La sociedad sumergida en el pecado ha declarado que los absolutos de Dios están pasados de moda, ¿no? Muchos de los absolutos de Dios, muchos de esos mandamientos que son absolutos morales de Dios, para el mundo hoy en día están pasados de moda, son anticuados, arcaicos, y se ha elaborado una nueva moralidad hoy en día, una nueva moralidad basada en la conveniencia, ¿no? ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que le queda bien a todo el mundo? ¿Con qué se siente cómoda la gente? Y eso es lo que hoy en día están llamando moralidad o ética. Muchas de las doctrinas de las iglesias también han caído en ese error. Las conductas que la Biblia condenaba como pecado, la sociedad actual las defiende. Y no solo las defiende, también las promueve y hasta las legisla a favor de ellas. Legisla a favor de ellas y en contra de aquellos que decimos eso no está bien. El que no está de acuerdo con esas legislaciones libertinas, hoy en día es visto como enemigo y puede llegar a ser detenido o multado. Se han creado nuevos valores o se les ha cambiado el significado a muchos que ya existían. De tal manera que hoy en día se usa, por ejemplo, la palabra tolerancia de una manera equivocada. Y se da a entender que eso quiere decir que debemos aceptar y hasta financiar con el dinero de nuestras contribuciones el pecado de los incrédulos. Se le ha dado nuevos nombres al pecado para que parezca más aceptable. Ya no se dice aborto, se llama interrupción del embarazo. Ya al chisme y a la difamación ahora se le llama el derecho a la libertad de expresión. Se ha llegado al colmo, hermanos, de que algunos pretenden hacer cambios en la lengua española para hacer que parezca normal lo que no es más que una aberración. Y todo esto porque la gente no ama a Dios ni ama su ley.
El pecador no ama a Dios ni ama su ley. La Biblia dice, los descendientes de Adán son pecadores. El hombre es pecaminoso, se ha levantado contra Dios, se rebela contra Dios. Pero la ley de Dios sigue vigente, no importa cuánto la menosprecie el hombre. La verdad sigue siendo verdad, aunque todo el mundo la niegue. Para nosotros, el pueblo de Dios, la ley sigue siendo una gran riqueza. Para nosotros, la ley es una gran riqueza. Como el salmista, podemos decir que la ley es preciosa y que la amamos. El Salmo 119, versículos 97 y 98 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Dice el 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Este segundo punto nos enseña que la ley del Dios Santo también es santa. Y no solamente que es santa, sino que es determinante para la santificación del pueblo de Dios. Y esto nos lleva a nuestra tercera verdad. Dijimos que hoy vamos a hablar de tres verdades que resalta este versículo. Primera dijimos Dios es santo, segunda dijimos su ley es santa, pero el tercer punto es su pueblo es santo. Su pueblo es santo. Y yo quiero que leamos de nuevo el versículo, ahora sí completo, dice: y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras, en el campo a los perros las echaréis. Entonces la tercera expresión que yo quiero que tengamos en cuenta en este texto es la palabra santos. Dice, y me seréis varones santos, ¿cierto? Me seréis varones santos. Ahora, ya vimos que Dios, que da el mandamiento, que está exigiendo santidad, es santo. Ya vimos que su ley, que acabamos de ver en todo lo que hemos estudiado y que está conectada con este versículo, también es santa. Y ya vimos que es basado en esas dos realidades que Dios demanda a su pueblo vivir de manera santa. Este tercer punto nos habla de eso. Dios, basado en esas dos realidades, que Él es santo y su ley es santa, llama a su pueblo a vivir como conviene. ¿Cómo? De una manera santa, de la manera que debe ser o que debe vivir un pueblo al que Dios ha llamado, al que Dios ha escogido. Recordemos que Dios ya llamó a este pueblo, que Dios ya lo escogió, que Dios ya hizo un pacto con ellos. Porque algunos piensan que la salvación se logra siendo santo, pero el texto no nos está mostrando eso. ¿Qué nos dice el texto y qué nos dice Éxodo en todo lo que hemos visto? Dice todo lo contrario, dice que primero Dios nos salva, primero entramos en pacto con Él y luego viene la santificación. Ahora, lo que debemos preguntarnos ahora es, ¿qué es ser santos? ¿No? Muchos confunden la santidad con una apariencia moral, ¿no? Para algunos ser santo es parecer que no rompo un plato, ¿cierto? Muchos confunden también con la forma en que una persona habla o simplemente con las acciones religiosas o litúrgicas que hace, ¿cierto? Ese hombre es un santo, va todos los días a un culto o escucha todos los días la Biblia o la lee. Pero ¿a qué se refiere Dios cuando nos manda a ser santos en este texto? Pues miremos un poco lo que es la palabra que usa el Señor allí cuando dice varones santos. Esta palabra que se usa aquí es la palabra Kodesh. Ojo, ya no es Kadosh, ahora es Kodesh. Y significa cosa santa o apartada para, ¿cierto? Cosa santa o apartada para. Y se aplica a objetos y a personas que pertenecen a Dios o han sido consagradas y apartadas para Dios, ¿no? Pertenecen a Dios o han sido consagradas o apartadas para Dios. Y esto es muy interesante porque si nosotros nos damos cuenta, la santidad no tiene que ver con el objeto en sí. Si nosotros miramos, por ejemplo, se le llamaron santos a algunos objetos del tabernáculo, ¿cierto? ¿Por qué eran santos? Por el material en que estaban hechos, es decir, no había otro
otros objetos como esos en la tierra elaborados de ese material, no. Eran objetos comunes, sin embargo, lo que los hacen santos es que fueron apartados, ¿no? No tienen que ver con el objeto o la persona en sí, sino con el hecho de que han sido separados de su uso común y apartados para el servicio de Dios. Y eso es maravilloso. La santificación no tiene que ver con una apariencia religiosa, sino con una vida que ha sido apartada y consagrada al servicio de Dios. Todo el que ha sido llamado, apartado para Dios, es santo. Y como santo, Dios le llama a vivir conforme a la ley. Es decir, Dios apartó para sí un pueblo. Dios separó un pueblo para sí. Y a ese pueblo, que es santo por ser llamado y consagrado para Él, le llama a vivir conforme a su ley. La ley hacía a los hijos de Israel diferentes a todos los reinos de la tierra. Recordemos que ser santo es ser apartado, diferente, ¿cierto? Es no ser común, ¿cierto? Es ser diferente, apartado. Y Israel tenía que ser diferente a todas las naciones paganas y entregadas al pecado. La ley hacía a los hijos de Israel diferentes a todos los reinos de la tierra. Los hacía exclusivos, los hacía diferentes. Santos no son los que han alcanzado una perfección en la vida, ojo, porque algunos piensan, por ahí hay religiones que declaran santo al que vivió muy íntegramente, ¿cierto? Es decir, se ganó el título de santo, pero cuando la Biblia nos habla de santo, no nos está diciendo de alguien que ha alcanzado una perfección en la vida, no. Santos son los que Dios ha llamado y apartado para su servicio y que están en este proceso de santificación, es decir, a su iglesia. Ustedes han notado cuando han leído Corintios, por ejemplo, el mensaje a la iglesia de los Corintios. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos pecados. Si usted lee el texto, se da cuenta que en esta iglesia había mucho desorden en cuanto al pecado. Sin embargo, mis hermanos, Dios le escribe a los santos de la iglesia en Corinto. ¿Por qué? ¿Por qué le escribe a los santos? Alguno dirá, ¿por qué si no lo son? Pues si tenemos ese concepto de que una persona santa es una persona que ha alcanzado perfección de vida, pues podemos decir que ninguno es santo. Pero cuando entendemos que la santidad tiene con que Dios apartó un pueblo, que Dios separó, que Dios le dijo, ustedes van a ser diferentes, entonces entendemos que la iglesia es santa. Y Dios le dice a Israel, y vosotros me seréis santos. ¿Y cómo era Israel? Era terco, obstinado. Y Dios les dice, y vosotros me seréis santos. Yo les he dado mi ley, ustedes tienen que ser santos, diferente. El mundo puede pararse en la cabeza si quiere, con toda su pecaminosidad, con toda su libertinaje. Pero si somos parte del pueblo de Dios, tenemos a un Dios que nos santifica. Tenemos una ley que nos santifica. Mis hermanos, a veces el mundo hace y deshace y no le pasa nada. Pero a un cristiano que se levanta a hacer algo en contra de la ley de Dios, seguramente no le va a ir bien, porque tiene un padre. La Biblia dice que Dios al hijo que ama, disciplina, corrige. Nosotros tenemos un Dios santo, una ley santa. Conviene, dice la Biblia, la santidad conviene a su pueblo, conviene ser santos. Si somos separados, si somos redimidos, si somos la iglesia del Señor, tenemos un Dios santo con una ley santa que está obrando para nuestra santificación. Y eso quiere decir muchos procesos donde Dios nos va a hacer entender las cosas. Si no las entendemos a las buenas, va a haber muchos procesos a través de los cuales podremos decir como Job, hablaba lo que no entendía. Dios nos está santificando. Es interesante que el Éxodo nos muestra el orden bíblico, ¿no? Dios escoge a Israel, le llama, lo redime, y ahora les está dando su ley para santificación. Recordemos lo que Dios le dice al pueblo antes de empezar a dar la ley en el monte Sinaí. ¿Recuerdan que lo estudiamos, la antesala a los 10 mandamientos en el capítulo 19, versículo 6 del Éxodo? Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Dios santo, basado en una ley santa, hace una demanda a su pueblo. ¿Cuál es? Vivan en santidad.
Dice, y vosotros me seréis santos. Entonces, ¿a qué se refiere el texto cuando nos dice que debemos ser santos? ¿Cierto? Ya hemos abierto un poco más nuestro entendimiento en cuanto a la demanda de Dios. Pero entonces, ¿a qué se refiere puntualmente cuando nos llama o cuando llamaba a este pueblo a ser santo? Como vimos en la definición de la palabra santidad cuando se refiere a los hombres, esto se refiere a vivir una vida apartada de la rebelión de este mundo y consagrada a Dios. Era un llamado a los hijos de Israel a vivir de acuerdo a esa ley santa que Dios les estaba entregando. A que vivan de acuerdo a todos estos mandamientos que hemos estado estudiando durante ya bastantes meses, que hemos estado desde Éxodo 20. Era un llamado a ese pueblo a que vivieran de acuerdo a ese mandamiento, siendo diferentes a las demás naciones. La verdadera santidad no es una actitud religiosa, no es caminar de determinada manera, no son palabras o acciones litúrgicas que sorprenden y hacen que la gente diga, wow, no. La verdadera santidad no es una actitud religiosa. La verdadera santidad tiene que ver con todo lo que hemos visto acerca de la ley, con todo lo que hemos aprendido. Ser santos es vivir de acuerdo a todas aquellas cosas que hemos estado estudiando aquí, que Dios nos ha estado mostrando y las que vamos a estudiar, porque todavía queda parte de esa ley en nuestro libro de Éxodo. Es decir, ser santo tiene que ver con la adoración exclusiva al Dios verdadero. ¿Se acuerdan que empezamos por allí? Con la adoración exclusiva al Dios verdadero. Dios demanda, Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así dice la palabra de Dios. No te inclinarás, no harás imagen ni semejanza de las cosas y no te inclinarás a ellas. Eso es santidad. La adoración exclusiva al Dios verdadero. No hay otro Dios para nosotros. Eso es ser santidad para el pueblo de Dios. Tiene que ver con la honra al nombre de Dios. Dios dice que no tengamos en vano su nombre. Tiene que ver con guardar el día de reposo. Tiene que ver con guardar un día de cada 7 para el Señor. Porque allí le estamos diciendo, Señor, yo no soy dueño de mi vida, tú eres el dueño y has apartado este tiempo para ti y aquí estoy. No solamente de cuerpo presente, porque a veces estamos de cuerpo presente pero nada más. No, aquí estoy con todo mi ser. Tiene que ver con el guardar el día del Señor, tiene que ver con el honrar a nuestros padres y autoridades, como lo vimos en la ley. Tiene que ver con respetar la vida y el buen nombre de nuestro prójimo, con no difamarlo, con no hablar mal de él. Quiere decir que cuando deshonramos a nuestro hermano con chismes, no estamos actuando como santos, como el pueblo santo que somos. Ser santo tiene que ver con respetar el pacto matrimonial, tanto el nuestro, el que tenemos con nuestra esposa, como el ajeno. Eso quiere decir que cuando una persona se la pasa mirando lo que no es suyo, codiciando lo que no es suyo, no está actuando como un cristiano, como una persona del pueblo de Dios. Cuando se la pasa coqueteando con personas ajenas a su pareja, físicamente o a veces por las redes sociales, hay personas que son cobardes para hacer estas cosas de frente y viven haciéndolo por las redes sociales. Cuando dicen que es soltero, pero es casado, ¿cierto? Le dice a los demás que es soltero, pero es casado. Eso es estar en contra de lo que Dios dice y eso es no vivir de acuerdo a la santidad que Dios exige de nosotros como pueblo suyo. Ser santo tiene que ver con ser correcto en los negocios y con no robar al prójimo. Qué tristeza que en algunas iglesias los hermanos hacen negocios entre sí y cuando uno de ellos sale robado termina apartándose de la iglesia por la deshonestidad de su supuesto hermano. Eso es triste. Una persona por la cual murió Cristo, yo estorbarle su vida por ser deshonesto. Eso es malo, eso está mal y eso es ir en contra de lo que es ser santo. Santo tiene que ver con no decir mentiras, con no vivir una vida de hipocresía. ¿Cuántas veces el cristiano que canta más bonito y que ora más bonito termina siendo el que vive más feito, ¿cierto? Eso es falsedad, eso es hipocresía, eso es mentira. Pero al final la Biblia dice que todo Dios lo saca a la luz. La santidad tiene que ver con no codiciar lo ajeno, estar satisfecho con la provisión de Dios.
con ser justo con las personas que trabajan para con nosotros y pagarles lo que merecen. No podemos ser injustos con la persona que trabaja con nosotros y decir, somos del pueblo de Dios. No, debemos actuar como conviene. ¿Cómo conviene si tú eres una persona que tienes empleados? Si somos personas que tenemos más personas trabajando para nosotros, ¿cómo conviene que actuemos? Con honestidad, pagando lo que es justo. Ser santo tiene que ver con poner la cara y ser responsables de nuestros actos. Ser honestos en nuestro trabajo, pagar lo que debemos con el justo interés. Si hicimos un daño, no solo pedir perdón, sino también resarcir el daño. Todo eso lo hemos visto, ¿recuerdan? Cuando nos hablaban acerca del hombre que soltó a pastar sus animales en un campo y se pasaron al campo vecino. ¿Recuerdan cómo la Biblia le exige no solamente que pida perdón, sino que le exige que reponga lo que dañó, que arregle lo que dañó, que pague por aquello que dañó? Tiene que ver con hacer nuestro trabajo sin negligencia, mis hermanos, sin negligencia, previendo y evitando afectar a los demás, a nuestro prójimo. Tiene que ver con no hacer fraude, con respetar a las autoridades. Eso es ser santo. Mis hermanos, hoy en día la santidad es vista de una manera mística. Hoy en día la santidad para algunos es vista de una manera litúrgica. Pero cuando la Biblia dice ser santo, nos llama a ser diferentes al mundo. El mundo es corrupto. El mundo, si puede, se roba algo. Si le dan la oportunidad, dice el colombiano, si le dan papaya, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Que nosotros debemos ser honestos, trabajadores, respetuosos de las autoridades. El creyente debe ser diferente. El del mundo puede salir a la calle, lanzar una piedra contra un CAI y hacerle todas esas cosas, desbaratar la ciudad, pero el creyente es diferente. El creyente respeta la autoridad, el creyente usa los medios que Dios le dio para hacer valer sus derechos. Para eso está la ley, para eso está la justicia. Ser santo tiene que ver con ser buen administrador, responsable con el hogar. Y eso es muy importante. Los hombres, Dios nos ha llamado a ser buenos administradores, a ser responsables con el hogar. Cuando estoy hablando de matrimonio. Y si somos solteros también, la Biblia nos llama a ser responsables. La responsabilidad con nuestra economía es muy importante, mis hermanos. Algunos piensan que la santidad es solamente cantar, venir a culto, hacer X o Y situación que parezca muy espiritual, pero la realidad es que la Biblia nos llama a vivir de acuerdo a su palabra completa. Ser santo tiene que ver con ser buen administrador, responsable con el hogar, pero también dispuesto a ayudar al prójimo. ¿Recuerdan cuando vimos acerca del huérfano, de la viuda? ¿Recuerdan cuando vimos hace unos domingos atrás acerca de cómo el creyente debía ser buen administrador y tener incluso para ayudar? Tiene que ver con ser buen administrador y dar con alegría lo consagrado al Señor, como veíamos hace 8 días. Como podemos ver, ser varones santos tiene que ver con la vida completa y no solo con un aspecto. Incluso, mis hermanos, nuestro texto termina hablando de un aspecto más de esa santificación que nos demanda Dios. Y está ahí en nuestro texto, sigue diciendo el texto: no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros las echaréis. Y esta ley que prohibía comer carne de animal mortecino, es decir, que un animal le haya dado muerte, o haya muerto de alguna manera y los animales lo hayan querido devorar. Es decir, encontrar un cadáver de esto era prohibido comerlo. Era prohibido comer de esa carne. El animal no podía ser comido. ¿Por qué la Biblia nos habla acerca de esto? ¿Por qué la Biblia se mete incluso en lo que debemos o no debemos comer? Hay varias razones por las cuales la Biblia les mandaba a los hijos de Israel esto. El animal no se le había desangrado de forma apropiada. También su carne podía estar descompuesta, porque no se sabe cuánto tiempo habrá estado esa carne expuesta allí.
Y también este era un foco de muchas enfermedades. Recordemos que la medicina en ese tiempo no era como hoy en día y había muchas posibilidades de que esa carne produjera alguna clase de infección, de enfermedad, ya que los animales carroñeros la habían contaminado con sus dientes. Recordemos que en los dientes de los animales carroñeros hay muchas bacterias. Y Dios prohíbe incluso esta acción que es tan sencilla. Muchas veces, lo que les decía ahorita, muchas veces nosotros tenemos, cuando hablamos de santidad, nos imaginamos algo espectacular, una persona que hace cosas religiosas, maravillosas, pero ¿qué es lo que dice este texto? Este texto dice incluso que ser santo es cuidar nuestra salud cuando comemos, ¿cierto? Cuidar la manera en que comamos para que no nos enfermemos. Es lo que dice este texto, lo que está mostrando esta ley. Cuando el texto dice a los hijos de Israel que deberían ser varones santos, no está hablando solo de aspectos litúrgicos o ceremoniales. No está hablando de tener una religión y nada más, no. Está diciendo que ellos serían diferentes a todos los pueblos de la tierra y que toda su vida debía ser vivida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan cuál es el fin principal y más noble del hombre? ¿Cuál es? Según nuestros catecismos. ¿Recuerdan? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Lo mismo es verdad para la iglesia moderna, ¿cierto? Cuando nosotros vemos este texto que dice, y vosotros me seréis santos, lo mismo es verdad para la iglesia de hoy en día. Nosotros seguimos siendo el mismo pueblo. Recordemos, el Antiguo Testamento es el pacto prometido, pero sigue siendo la misma iglesia, el mismo pueblo. La Biblia nos llama descendientes de Abraham por la fe. Somos la misma iglesia. Para nosotros también en este tiempo el llamado es a ser santos. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de esa verdad, pero vamos a ver algunos. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso es precioso, este versículo. Mis hermanos, hoy en día la gente piensa que ha sido predestinada para ir al cielo, nada más. Pero aquí dice que los creyentes somos predestinados para santificación, ¿cierto? ¿Para qué nos escogió el Señor desde el principio? Algunos dicen, soy predestinado para ir al cielo, el punto. No, si somos predestinados para ir al cielo, también lo somos para ser santos. Porque aquí dice que nos fuimos elegidos para santificarnos, para ser santos, y también para ir al cielo, para recibir la herencia. Pero dice para ser santos. Nosotros somos un pueblo que es diferente a los pueblos de la tierra. Así que, mis hermanos, les animo a cada uno de nosotros que esta palabra que el Señor nos está dando renueve nuestra manera de ser, que podamos dejar toda hipocresía, toda falsedad, mis hermanos. Qué tristeza uno aparentar en la iglesia algo que no es real. Qué tristeza uno parecer un hermanito y no serlo. Este texto nos dice que fuimos apartados, separados, que fuimos escogidos para ser santos. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, al igual que Israel, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Es decir, Dios dice lo mismo que está diciendo en este texto, lo dice para nosotros. Ustedes son mi pueblo. Yo soy un Dios santo, por lo tanto ustedes deben ser un pueblo santo. Y Efesios capítulo 5, versículos 1 en adelante dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios. ¿Recuerdan? Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia
ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Acciones de gracia. Mis hermanos, lo que el texto dice es lo que está diciendo nuestro título. Estamos llamados a vivir como conviene a santos, como conviene a hijos de Dios. No fuimos llamados para aparentar como fariseos. No fuimos llamados para tener una fachada bonita, para decir yo soy religioso, soy cristiano. No, fuimos llamados para vivir como conviene a las personas consagradas para Dios, como pueblo suyo. Vivamos como tal. Vivamos como la Biblia dice. La Biblia dice, ustedes son la luz del mundo, vivamos como la luz del mundo. Dice, ustedes son la sal de la tierra, vivamos como la sal de la tierra. Mis hermanos, estamos llamados a vivir en santificación. Es un llamado no solo para el pueblo de Israel, es un llamado para nosotros. Es un llamado para todo aquel que pertenece al pueblo de Dios. Todo aquel que dice que es llamado, que ha sido justificado. ¿Qué es lo que debe hacer? Vivir como conviene, vivir como santos, vivir como hijos de Dios. Vamos a terminar este tiempo orando al Señor, dándole gracias por su misericordia, por su bondad, por todo lo que Él hace con nosotros, pero pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir en esta tierra glorificando su nombre. Pidiéndole que nos dé temor cada día, temor de Dios, que nos ayude a apartarnos del pecado. Pidámosle que nuestros hijos crezcan como hombres, como mujeres santas. Recordemos que la sabiduría está en el temor a Dios. Si los hijos nuestros crecen como necios, van a tener muchos dolores, van a vivir como necios y van a recibir el fruto de su necedad. Pero si crecen en el Señor como santos, como hijos de Dios, pues van a ver la gracia de Dios en sus vidas. Yo les invito a que tomemos este tiempo para pedirle al Señor que nos perdone y nos ayude. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo de estudio bíblico, este tiempo donde podemos acercarnos a este libro precioso, leer las Escrituras, ser confrontados por ellas. Gracias por esta palabra que tú nos has dado. Señor, reconocemos como nos has enseñado hoy que tú eres un Dios santo. Reconocemos como nos has enseñado hoy que tu ley también es santa, Señor. Y entendemos, Señor, que el llamado que tú nos haces como hijos es a una vida santa. Rogamos que nos perdones cuando hemos visto la santificación o la santidad como un aspecto ceremonial, como la necesidad de aprender ciertos cantos, de expresarnos de cierta manera y aparentar una vida que no tenemos. Perdónanos. Perdónanos cuando somos hipócritas como el fariseo, que lo único que le importa es un lugar en la iglesia, pero no en el cielo. Señor, perdónanos cuando somos necios, Señor, y vivimos como la Biblia nos dice que no debemos vivir. Ayúdanos, Señor, rogamos que como tú nos enseñas hoy, somos llamados por un Dios santo, con una ley santa, a ser un pueblo santo. Rogamos que nos ayudes a ser santos. Rogamos que nos apartes de nuestros pecados. Señor, si había alguno aquí deleitándose en el pecado y a la vez viniendo a la iglesia y aparentando una religión que no tiene, rogamos por su santificación. Pedimos que le apartes de esa situación, que hoy pueda sentir temor de Dios en su corazón y que pueda vivir para ti como un hijo de Dios. Rogamos que limpies nuestros corazones de deseos pecaminosos, de intenciones pecaminosas, de pensamientos, de maneras de vivir que son maneras de vivir impías y que no corresponden a tu verdad. Límpianos, Padre Celestial, porque no queremos ser solamente religiosos. Queremos ser hombres de Dios, mujeres de Dios, santificados, viviendo para tu gloria. Considerando la ley como santa, como justa, como buena, considerándola, como dice el salmista, como la miel dulce, preciosa. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a esa palabra que es sabia y límpianos de la necedad, Padre. Nuestro corazón es necio. Muchas veces nuestro corazón se levanta a caminar justamente en dirección contraria a lo que tu palabra dice. Perdónanos, límpianos, ayúdanos cada día. Santifícanos como pueblo tuyo, Señor. Queremos caminar, Señor, en la dirección correcta. Señor, sabemos que como hombres no podríamos guardar esta ley. Sabemos que como hombres somos pecadores, pero también sabemos que por la obra preciosa de nuestro Señor, nosotros que somos el pueblo de Dios, igual que el pueblo de Israel, que hemos sido redimidos como ellos fueron redimidos, que tenemos a Dios como Padre, igual que ellos lo tenían.
Podemos hoy, Señor, venir a ti y rogarte por nuestra santificación. Ayúdanos, límpianos, Señor, y guíanos por tu camino recto, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.